La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Segunda de Reyes, capítulo 21. Saludos, estimados oyentes. Quiero que te imagines en esta ocasión a un joven de tan solo 12 años subiendo al trono de un reino. Su padre había sido un rey fiel a Dios, un hombre que había restaurado la adoración verdadera en su nación. Pero este joven toma un camino completamente diferente. En lugar de seguir los pasos de su padre, decide rebelarse. Este joven era Manasés y su historia nos deja una advertencia muy seria. Cuando nos alejamos de Dios, las consecuencias son devastadoras, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Manasés restauró los altares paganos, levantó los ídolos a Baal y hasta colocó imágenes dentro del templo del Señor. Este fue un acto de desprecio directo contra Dios. Pero no se detuvo ahí. El verso 6 nos dice que él sacrificó incluso a su propio hijo en el fuego. Además, practicó brujería y hechicería. Manasés estaba sumergido completamente en una oscuridad, rechazando todo lo que su padre había hecho. Aquí hay algo que debemos de notar. El pecado rara vez es estático. Siempre nos lleva más lejos de lo que imaginamos. Lo que comienza con pequeñas decisiones nos arrastra a lugares donde nunca pensamos llegar. Santiago capítulo 1 del verso 15 al 16 nos dice que cuando la concupiscencia ha sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Querido oyente, debemos de preguntarnos en esta parte de la historia, ¿hay áreas en nuestra vida donde hemos comenzado a ceder? ¿Donde hemos tolerado lo que antes sabíamos que estaba mal? El reinado de Manasés no solo lo afectó a él, sino que hizo errar a todo el pueblo. Manasés, dice el verso 9, hizo errar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran más mal que las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Sus malas decisiones no solo fueron personales, toda una nación cayó en pecado por su influencia. Esto nos recuerda que nuestra vida impacta a otros para bien o para mal. Si como padres, amigos o líderes nos alejamos de Dios, otros seguirán ese camino. Pero si nos mantenemos fieles, también podemos ser una luz para quienes nos rodean. Así que debemos de meditar en qué clase de influencia estamos ejerciendo en nuestro entorno como ser familia, trabajo o iglesia. Siguiendo con la historia, Dios no permaneció en silencio. El verso 10 nos dice que Él envió profetas para advertir a Manasés, pero este no quiso escucharlos. Así que Dios anuncia el juicio. El verso 12 dice: voy a traer tal mal sobre Jerusalén y Judá que a todo el que lo oyere le retañirán ambos oídos. Dios no es indiferente al pecado. Podemos engañar a los demás, pero no a Él. Así que años después la advertencia se cumplió. Jerusalén fue destruida y su pueblo llevado cautivo a Babilonia. Lo que parecía lejano, lo que tal vez Manasés pensó que nunca llegaría, se hizo realidad. Entonces, querido oyente, ¿por qué esperar las consecuencias cuando Dios te llama hoy a volverte a Él? Pero la historia no termina ahí. Algo sorprendente sucede. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, del verso 12 al 13, vemos que cuando Manasés fue llevado prisionero a Babilonia, en su angustia, él se humilla delante de Dios y clama por misericordia. Y nuestro Dios misericordioso lo escucha y lo restaura. Esto nos enseña una verdad increíble. Dios siempre recibe a quienes se arrepienten de verdad. No importa cuán lejos hayamos ido, su gracia es mayor que nuestro pecado. El apóstol Pablo nos lo recuerda en Romanos 5:20, diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tal vez hoy reconoces que has estado caminando lejos de Dios. Tal vez hay áreas en tu vida donde has cedido, donde has justificado el pecado. La buena noticia es que aún hay tiempo para volver. Así que hoy es el día para humillarnos delante de Él. Levántate, estimado oyente, de aquel lugar donde te encuentras sumergido y vuelve a casa. Corre al Padre en arrepentimiento y fe, hijo pródigo. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.